Medievales, hoy vamos a hacer unas verjas con pinchos de verdad. Prepara corcho y unos clavos que vamos a aprender esta técnica. ¡Comenzamos! Hola medievales, para hacer estas vallas o verjas así para cementerio de estilo gótico, vamos a necesitar poliestireno y lo vamos a unir haciendo esta forma. Cogéis trocitos así alargados y hacéis como una especie de U, del tamaño que queráis. Yo esta la hice de 7,5 por 3 aproximadamente. Si te preguntas para qué quieres esta forma, para qué la vamos a necesitar, para más adelante lo vas a ver. Tengo las piececitas cortadas y voy a hacer 5 o 6. Nos vamos a hacer de más corchito de este. Este ya puede ser de bolitas o el extruido, el que queráis. Y vamos a hacer pues unas laminitas así. Esto es para que encaje ahí. Yo lo hago a ojo, un poquito de la misma medida o un poquito más ancho para que entre a presión. Entonces yo calculo aproximadamente ahí. A ver, perfecto, ¿veis? Aquí encaja a la perfección. Pues os vais a hacer tantas varitas como plataformas que tengáis de poliestireno. Esto va a ser la base. El siguiente punto que vamos a hacer es sacarle la mueca aquí para que se vea como ladrillo. Para ello, pues cojo un boli y yo lo voy a dividir como en 4 partes. Y ahora hago ladrillitos. Así es como queda. De igual forma, he cogido otros trocitos, en este caso son azules, pero eso da igual porque ahora lo vamos a pintar. He hecho del mismo estilo ladrillos. Después van a apoyar así. Esto será la base de la valla y esta será la columna donde apoye y descanse la verja. Lo que voy a hacer ahora es la parte de arriba donde irán pues, las barras de la valla. Para ello, pues mira, esto es un envase de una hamburguesa. Como siempre os digo, todo sirve. Pues bueno, ¿por qué elijo esto? Porque lo que pretendo es hacer la plataforma de arriba donde enganchan, pues que parezca pues otro hierro, que sea finito. Mira, aquí vais a ver mejor lo que pretendo. ¿Ves? Los clavos van aquí metidos y voy a hacer esto para que sujete los clavos y no se muevan de izquierda a derecha. Pues con un cartón os hacéis una plantilla. Con un clavo me hice la plantilla, lo medí bien. Y ahora esta plantilla la voy a usar para todo. Cogemos la plantilla de 7 milímetros. Le doy margen. No trabajéis con el margen justo porque es muy pequeño. Y ahora vamos a cortar. Sin moverlo, cogemos un clavo, marco uno y así lo dejo ahí, así no se me mueve. Y ahora con otro voy marcándole todos los agujeros. Necesitarás más largo porque vayas a hacer una valla más larga, pues es el momento. Con esto ahora me lo llevo el máximo filo posible, que quede finito, finito, y recorto. Pues de estas piezas, hazte tantas como vallas quieras. ¿Veis? Aquí me hice muchas. Aquí las dejo para hacer vallitas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues lo que os decía, ¿veis? Aquí tienes esto. Bueno, lo pongo al filo, igual que el paso anterior, meto el clavo y lo dejo ahí, y así no se mueve. Pero esta vez lo hago con más clavos. Cojo los más rectos posible y los dejo hincados. ¿Veis? Ahora saco. Ahora uno a uno, sin quitarlos de ahí, le voy dando la vuelta. Yo lo dejo ya aquí al filo. Bueno, veis que esto ya lo tengo así, pues ahora es simplemente bajarlo. Ya hemos formado una verja. ¿Qué te parece? Siguiente paso. Vamos a pegar la parte de abajo de los clavos para que no se vengan hacia abajo. Vamos a echar silicona líquida. No uséis cola blanca porque en el metal no pega bien.
Pues ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues meterlo y pegarlo aquí. Lo centramos a nuestro gusto y lo vamos a pegar. Aquí he cogido otro que ya está terminado de antes, para que veáis el método, ¿veis? Caja ahí. Si queréis, no tenéis por qué pegarlo, lo dejáis así y lo podéis transportar. De igual modo, para que se quede bien fuertote, pues silicona líquida. Lo vamos a dejar secar y ahora continuamos. Aquí podéis ver cómo lo he pegado. Esta es la columna, esta es la base. Le puse unos palillos y lo he dejado pegadito. Queda muy fuerte. Y aquí tenéis la valla ya terminada. Si seguís en el canal ya sabéis lo que viene ahora, ¿verdad? ¿Qué viene ahora? Aplicar cemento. Vamos a darle esta textura que sea muy realista. Un poquito de cemento, un poquito de agua y pintura negra. Un poquito, no hace falta mucho. Un pincelito y removemos. Lo que trato es de hacer pues una especie de pintura para cubrir ahora pues toda la superficie de la valla, lo que será la zona de piedra. Simplemente vamos a pintar la pieza pues con este mejunje. Y podéis ver cómo va quedando. Esta es la base, aquí he metido los clavos, lo he pegado, he unido lo que es el muro, he metido unos palillos, le he echado silicona líquida y los he pegado. Luego lo que hice, ya lo habéis visto antes, le he dado una capa de cemento con cola en color negro y luego lo he pintado de blanco. Ha cogido este tono grisáceo. Y ahora con gamas de marrones y grises voy a ir pintando ladrillito a ladrillito. Tiene un poco de trabajo, pero vamos a ver cómo me queda. Un pincel fino, un poquito de agua. Vamos descargando que no tenga mucha pintura. Y a pintar aleatoriamente ladrillos, dejándole libre la junta. Aquí tenéis el resultado. He pintado en varios tonos de marrón, como veis, he pintado todas las piezas. Y ahora voy a darle un lavado muy líquido en color marrón. A ver qué tal queda. Aquí puedes ver el tipo de lavado, ¿ves? Un marrón básico, claro. Pillar la pieza y aplicarle. Que chorree bien. Ha llegado el momento, ahora voy a pintar lo que son los corchitos estos del paquete de hamburguesa. Pues para que no estén en amarillo, vamos a dar una mano en negro para que se quite todo el color. Ahora, y como os prometí antes, para ir acabando, vamos a matizar y darle el efecto envejecido a esto que hemos pintado. Para dar este efecto, pues yo uso pues una cosa tan sencilla como ceniza. Ceniza de madera, pillas un poquito de ceniza y lo manchas por todos lados, sin miedo, y para adelante. Pues te da un tono como envejecido, ya no se nota el corte entre el clavo de metal y la pieza de corcho, ¿veis? Medievales, solo me queda daros las gracias por vuestro apoyo. El canal está creciendo despacio pero a buen ritmo. Espero que haya gustado el vídeo. Suscribirse con la campanita. Recordaros, si ya sois seguidores y os gusta este tipo de vídeos, dejar comentarios para que siga subiendo o hacer otro tipo de cosas que se os ocurran, ¿vale? Lo dicho, chicos, portaros buenos. Hasta luego.